Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel. Como habrán visto en el título, vamos a desentrañar el reciente escándalo que ha surgido en torno a supuestas fotos inéditas de su vida privada que han sido reveladas. Es un tema delicado y, como siempre, vamos a abordarlo con el respeto y la información que merece, analizando lo que se sabe, lo que se especula y, sobre todo, cómo esto afecta a la figura pública y a sus seguidores. Antes de sumergirnos de lleno en el asunto, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí cubrimos lo último de la farándula, analizamos tendencias y traemos noticias que a ustedes les interesan, todo con un toque conversacional y cercano. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. El nombre de Hande Erçel es sinónimo de éxito, talento y una belleza que ha cautivado a millones. Desde sus inicios, su carrera ha estado marcada por papeles protagónicos en exitosas series de televisión que la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en producciones como Gunesingslar, Asklaftan Anlamaz y más recientemente en Sen Kalkapm, que le dio una proyección global, especialmente en Latinoamérica y España, donde tiene una legión de fans muy leal. Su estilo, su carisma y su aparente cercanía con sus seguidores siempre han sido puntos fuertes en su imagen pública. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas de tan alto perfil, la línea entre su vida profesional y privada a menudo se desdibuja y a veces, de forma indeseada, se cruza. En los últimos días, los titulares se han visto inundados por la noticia de que han salido a la luz supuestas fotos inéditas de la vida privada de Hande Erçel. Este tipo de revelaciones, especialmente cuando se refieren a la intimidad de una persona, suelen generar un revuelo considerable, y este caso no ha sido la excepción. Para entender la magnitud de lo sucedido, es importante contextualizar. Hande Erçel no es solo una actriz, es una influencer con millones de seguidores en redes sociales. Su vida hasta cierto punto es pública, o al menos lo que ella decide compartir. Sin embargo, hay un límite muy claro entre lo que uno elige mostrar y lo que es invadido sin permiso. La controversia surge precisamente de la suposición de que estas fotos no fueron compartidas voluntariamente, sino que habrían sido filtradas o publicadas sin su consentimiento. Los detalles específicos sobre el contenido de estas supuestas fotos son, hasta ahora, bastante vagos en la información pública que ha circulado. Los reportes iniciales se centran más en el hecho de la revelación y el revuelo mediático que en la naturaleza explícita o comprometedora de las imágenes en sí. Se habla de fotos íntimas, fotos privadas y en algunos casos, se ha insinuado que podrían ser imágenes de su infancia, de momentos familiares o incluso de relaciones pasadas. La ambigüedad en la descripción de las fotos es un factor que a menudo contribuye a la especulación y al morbo. Desde el momento en que estas noticias comenzaron a circular, la reacción en redes sociales y en los medios turcos e internacionales ha sido inmediata. Por un lado, están aquellos que critican la invasión de la privacidad de la actriz, condenando la difusión de imágenes que, si son privadas, no deberían ser de dominio público. Estos comentarios suelen enfatizar el derecho a la intimidad de cualquier persona, independientemente de su fama. Se argumenta que Hande Erçel, como profesional, ofrece su arte y su imagen pública, pero su vida personal es suya y debe ser respetada. Por otro lado, y lamentablemente, siempre hay una corriente de personas que, por diversos motivos, encuentran interés en este tipo de controversias. Algunos especulan sobre las circunstancias de la filtración, otros hacen juicios de valor sobre la actriz, y un sector, incluso, podría buscar activamente estas imágenes para satisfacer su curiosidad. Es un fenómeno tristemente común en la era digital, donde la información, sea veraz o no, se propaga a una velocidad vertiginosa. Es crucial mencionar que hasta la fecha de la grabación de este vídeo, no hay una declaración oficial directa de Hande Erçel o de su equipo desmintiendo o confirmando la veracidad o el contenido exacto de estas supuestas fotos. En muchos casos de este tipo, las celebridades optan por el silencio, o bien, dejan que sus representantes legales o su equipo de comunicación aborden la situación. Sin embargo, la falta de una respuesta pública inmediata puede, en ocasiones, alimentar aún más las especulaciones.
Las repercusiones de este tipo de escándalos pueden ser significativas para una figura pública. No solo afectan a la imagen y la reputación, sino que también pueden tener un impacto emocional considerable en la persona afectada. La sensación de vulnerabilidad, la preocupación por la privacidad y el estrés que generan estas situaciones son factores que no deben ser subestimados. Para Anne Derzel, que ha construido una carrera sólida y ha cultivado una base de fans muy dedicada, este tipo de incidentes pueden ser un desafío, pero también una oportunidad para demostrar la fortaleza de su carácter y la lealtad de su público. Analicemos un poco más a fondo el concepto de privacidad en la era de las redes sociales. Vivimos en un mundo donde las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas. Compartimos aspectos de nuestra vida cotidiana, fotos de nuestras vacaciones, momentos con amigos y familiares, a través de plataformas como Instagram, Twitter o Facebook. Para las celebridades esta exposición es aún mayor, ya que su profesión implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, es fundamental recordar que la exposición voluntaria de ciertos aspectos de la vida no equivale a una renuncia total a la privacidad. Existe una diferencia abismal entre compartir una foto de tus vacaciones en Bali y que se filtren imágenes íntimas o de momentos personales que nunca tuviste intención de hacer públicos. La difusión no autorizada de información privada, y más aún si se trata de imágenes, es una violación de la privacidad y, en muchos casos, puede tener consecuencias legales. En Turquía, como en muchos otros países, existen leyes que protegen la privacidad de las personas. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito y puede acarrear sanciones. Es de esperar que, si la situación lo amerita, Anne Derzel o su equipo tomen las medidas legales pertinentes para proteger su derecho a la privacidad. Otro aspecto interesante a considerar es cómo este tipo de escándalos son capitalizados por ciertos medios y portales de noticias. A menudo la cobertura se enfoca en el sensacionalismo, utilizando titulares llamativos y especulando sobre los detalles para atraer la atención del público. Esto, si bien puede generar visitas y clics, también contribuye a un ambiente de circo mediático donde la dignidad y el respeto por las personas pasan a un segundo plano. Para los seguidores de Anne Derzel, esta noticia puede ser desconcertante y decepcionante. Muchos de ellos la admiran no solo por su talento actoral, sino también por la imagen de persona fuerte, positiva y, hasta cierto punto, accesible que proyecta. La idea de que su privacidad haya sido vulnerada puede generar preocupación y empatía. Es probable que muchos de sus fans se pronuncien en redes sociales defendiéndola, condenando la filtración y mostrando su apoyo incondicional. En este punto es importante reflexionar sobre nuestra propia actitud como consumidores de noticias y contenido relacionado con celebridades. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de información? ¿Cuándo cruzamos la línea entre el interés legítimo y la curiosidad morbosa? Es un llamado a la reflexión para todos nosotros. Debemos ser conscientes de que detrás de cada figura pública hay una persona con derechos y sentimientos, y que la difusión de contenido privado sin consentimiento es una forma de acoso y violación. En el caso específico de Anne Derzel, y sin tener los detalles concretos de las fotos, es difícil hacer un análisis exhaustivo del impacto. Sin embargo, si estas imágenes fueran verdaderamente inéditas y de su vida privada, su revelación podría significar un intento deliberado de dañarla, ya sea personal o profesionalmente. Los motivos detrás de una filtración así pueden ser variados, desde una venganza personal hasta un intento de desacreditarla antes de un proyecto importante, o simplemente un acto malintencionado de alguien que tiene acceso a ellas. La velocidad con la que se propaga la información en Internet es otro factor clave. Una vez que una imagen o una noticia sale a la luz, es casi imposible detener su avance. Lo que empieza como un rumor o una filtración puede convertirse en un fenómeno viral en cuestión de horas. Por eso la rapidez y la contundencia de la respuesta, si se decide darla, son cruciales. En conclusión, el supuesto escándalo de las fotos inéditas de Anne Derzel pone de manifiesto los desafíos constantes que enfrentan las figuras públicas en cuanto a la protección de su privacidad. Si bien la exposición es parte de su profesión, la invasión de la intimidad es inaceptable. Hemos analizado las posibles repercusiones, la reacción del público y los medios, y la importancia de respetar los límites entre la vida pública y privada. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y los titulares, hay personas cuyas vidas merecen ser respetadas. Agradezco enormemente su tiempo y atención por acompañarnos en este análisis.
Espero que les haya resultado informativo y que les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la fama justifica la invasión de la privacidad? ¿Cuál creen que debería ser la reacción de Andercel? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se enteren de lo que hablamos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.